Hablando de Diana Mondino, está enganchada Diana Mondino. Vamos a hablar de economía con ella, por supuesto. Dale. Hoy hay una cantidad de información económica realmente impresionante. Hoy es el Día de las Dianas, porque también está invitada aquí en el estudio Diana Cohen Agrés, que viene a presentar un libro que va a ser fuera de la actualidad. Es para pensar, para reflexionar como buena filósofa que es Diana Cohen Agrés. Pero vamos a aprovechar que Diana es cordobesa y que ella ya hizo hace un ratito en las redes la broma de que la capital debería estar en Córdoba. Diana, muy buenas noches. Aquí la saludamos con Johnny Viale, con Débora Plager. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bien, recién ya estábamos poniendo la idea del pasaporte cordobés y esto que había puesto en las redes de que se podía trasladar la capital a Córdoba. Pero hablando en serio, ¿qué le parece que en la situación en la que estamos el presidente tire así como si estuviese en una charla de café el tema del traslado de la capital? Es que es una idea tan extremadamente antigua que la capital tiene que ser más poderosa en un mundo descentralizado como el que estamos viviendo. Después de 2 años de pandemia en donde la digitalización ha demostrado que se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo para muchísimas tareas, pero sobre todo para todo lo que deberían ser trámites estatales, tiene ningún sentido pensar en que tiene que haber una concentración en ningún lugar. El Congreso ha estado trabajando en forma remota, hemos visto diputados que se divertían con señoritas de poca ropa, hemos visto de todo, como que no importa dónde esté la capital. De hecho, hay muchísimos países del mundo donde la ciudad más importante no es la capital. Y en donde además tienen los distintos poderes están basados en distintos lugares. No, así que realmente es una idea tan antigua. Sí. Lo que siento es que hay como un falso federalismo, ¿no? Que pregona un federal, que cree que hablar de mudar la capital al norte, eso lo muestra federal al presidente. No sé si compartís. Bueno, Argentina ya sabemos que el federalismo que tiene es muy poco desde el punto de vista político y casi nulo desde el punto de vista económico. La concentración de recursos que tenemos en Argentina, que se redistribuyen a partir de una ley de coparticipación que debería ser modificada y sobre todo de los recursos de la aduana, eso ha hecho que el federalismo realmente sea una cuestión que estuvo pensada en su momento en la Constitución, pero que después cuando se plasmó el sistema impositivo no fue federal. Ojo, no es federal desde hace 150 años más. Obvio. O sea, no es un problema actual. Pero, mira, recientemente hemos celebrado el 23 de noviembre la batalla de Obligado y esa fue la muerte del federalismo. Porque al ganarle rosas a los ingleses y franceses, que ok, alguna gente lo festeja, en realidad lo que impidió es que en el interior se pudiera comerciar libremente y tenían que pagar un impuesto a Buenos Aires. Y a partir de entonces, cuando Buenos Aires pierde en la batalla, bueno, no entremos en todos esos detalles, Buenos Aires dice, ok, vamos a coparticipar, voy a compartir con ustedes los recursos de la aduana. Y por eso tenemos el disparate de retenciones que tenemos y por eso tenemos todos los problemas que hay con importación de bienes, porque hay que cobrarlos en un lugar y repartir solo a los demás. Además, por eso Diana, Argentina no se desarrolla. hay una utilización política de los recursos respecto del centralismo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces hay provincias que son del mismo color político que el gobernante de turno, en este caso estamos hablando del peronismo, el Frente de Todos, que reciben discrecionalmente más recursos que aquellas que son opositoras. Esto es flagrante, se ha visto muchas veces, incluso en situaciones extremas, en donde provincias con problemáticas ya sea medioambientales, catástrofes climáticas, la revuelta policial en Córdoba, podemos enumerar un montón de situaciones, los recursos, no solamente económicos, sino de fuerzas federales, etcétera, no llegan cuando la decisión política es no hacerlo. Entonces se mezclan todo, Exacto. ¿no? Y bueno, y ahora estamos teniendo una experiencia notable que va a ser con la evaluación, digamos, la votación que se va a tener que hacer en el Congreso del presupuesto, porque el presupuesto tiene una serie de números que, bueno, no cuadran por ninguna parte, pero aunque así fuera, le van a dar una enorme libertad al gobierno central, al Poder Ejecutivo, de cómo distribuirlos. A ver, el presupuesto es una autorización de gastos y una estimación de ingresos. Y lo que se está autorizando es una cantidad de gastos X, muy elevados para mi gusto, pero bueno, como de todas maneras se está estimando todo con una inflación muy baja, con un tipo de cambio muy estable, etcétera, va a haber más recursos, salvo una nueva catástrofe, va a haber muchísimos más recursos, y el Poder Ejecutivo tiene discrecionalidad total de cómo distribuirlo. Entonces, no solamente se los da al partido de su mismo color o aquello que les resulte más cercano, sino que a su vez se produce una, no sé cómo decirlo, una extorsión mutua. Las provincias dicen, no te voto tal cosa si no me das recursos de estos que vos podés discrecionalmente darse.
el presupuesto se convierte en una farsa no solo por poner una estimación de inflación tan baja, no solo por considerar que no le vamos a pagar nunca nada a nadie, sino porque realmente estamos subestimando completamente los ingresos y después el gobierno va a poder hacer discrecionalmente. Ojo, esto no es nuevo, ¿eh? Esto no es nuevo, ha ocurrido ya varias veces. No carguemos la tinta de la situación actual, sino que ya es una tecnología que está muy desarrollada. Diana, hoy hablaba con López Murphy en la radio y él decía y coincidía con Melconian que ese presupuesto es un verdadero disparate, incluso lo calificó como una monografía de un estudiante de economía. A ese nivel llega, más allá de esto que usted dice que yo comparto, no se trata de errores de subestimación, está hecho adrede para tener mayores recursos para poder después utilizarlo sin ningún tipo de control. Pero digo, además, ¿usted también notó una falta de conocimiento técnico, una mala praxis a la hora de estructurar ese presupuesto? A ver, son 4.700 y pico páginas más los anexos, así que yo solamente los veo por arriba y algunos cuadros resúmenes. A mí lo que me impactó, más que la calidad de los detalles, que yo no soy quien, no he tenido el tiempo ni los elementos para verificarlo, lo que me impactó es que ya de entrada se prevé un notable déficit. O sea, se prevé un gran aumento de ingresos, pero también se prevé un gran aumento de gastos. Entonces, perdón, primero reduzcamos el déficit, aprovechemos que qué suerte que hay más ingresos y no inventemos más gastos adicionales a los que ya tenemos. Uno dice, y en todo caso, si vas a tener más gastos, dediquémoslo a las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tiene un Estado? Seguridad, defensa y justicia. Nosotros tenemos las cajas de jubilación que dependen en su conjunto, básicamente casi todas, del ANSES. Todo lo que es ayuda social está en el ANSES. Todas esas son responsabilidades nacionales. Ok, dediquemos recursos a eso. Pero se están inventando una serie de otros gastos que cada uno en sí mismo no es muy relevante. Pero que uno dice, bueno, intentemos reducir primero el déficit y pensemos que es un déficit que es sin pagar deuda. Acá no he considerado pagos al Fondo Monetario ni a ningún otro, a los bonistas privados ni nada, muy poquitito. Entonces, digamos, los problemas que tiene Argentina no son por pagar deuda, porque no hemos pagado en el 2020 ni en el 2021, salvo, digamos, montos muy reducidos. Y inventamos gastos estando en déficit. Y una cosita más importante, al tener déficit, ¿de dónde sale la platita? Sale de la emisión, y la emisión ¿qué es? Más inflación. ¿Y a quién perjudica la inflación? Entonces, digamos, estamos inventando gastos y no estamos yendo a quien se supone que deberíamos ayudar. Puede ser, y Diana, ayudar no es dar bolsones. Te pregunto ahí si eso puede ser exprofeso, teniendo en cuenta que la mayor emisión es más inflación, como vos decís, pero esa misma inflación le permite licuar, vos hablaste antes de jubilaciones, y a su vez subir la recaudación, ¿no es cierto? Claro, a ver, reducir gastos no es nada fácil. O sea, si cualquiera de los que nos está escuchando, ustedes, yo, estuviéramos en el gobierno, reducir gastos no es fácil. Por eso me resulta inconcebible que se estén aumentando algunos, ¿no? O sea, ¿para qué agregamos más cosas si ya tenemos problemas para reducir lo que hay? La inflación resulta un negocio para el gobierno en el sentido que puede ir licuando algunos gastos. Pero esta vez se licuaron mucho los gastos de los jubilados en los jubilados, o sea, las jubilaciones todos sabemos que son una lágrima, pero es prácticamente en lo único, porque ha habido un aumento sustancial en todo lo que son subsidios, transporte, energía, empresas públicas, en todo eso. Entonces resulta que se supone que estamos pagando menos a los jubilados y estamos dando subsidios enormes. Y ojo, no es que se lo queden las empresas después tienen que cobrar un boleto de colectivo en Buenos Aires de 22 pesos. Claro. Pero todo eso es un sistema muy oscuro, poco transparente, donde no hay reglas claras, donde las demoras en un pago o al contrario, un pago generoso pueden hacer que una empresa esté muy bien o muy mal. Entonces, la inflación te permite mucho manejo. De nuevo, la palabra técnica es discrecional. Claro. La palabra cordobesa, mejor no la digo. Dígala que yo le hago la traducción. Es un curro. Un curro. Es un curro. Un curro. Exactamente. Ahora seguimos conversando. Lo tengo que despedir a Johnny y agradecerle muchísimo. Me gusta el idioma cordobés. Hasta mañana. ¿Viste que tenían un idioma propio? Hay un idioma propio. Vamos a seguir conversando con Diana Mondino y por supuesto con Diana Cohen Agres. Estaba revisando esta casualidad.
En el origen latino, Diana significa princesa que ilumina, princesa que ilumina. Y en el origen de la mitología romana, Diana es cazadora, defensora de la naturaleza. No sé con cuál se identifica usted, Cohen. Y un poco con cada una, ¿no? Porque uno no... Cuanto más se identifique uno con una multiplicidad de sentidos, uno más rico es también. Más rico es, más valioso para sus seres queridos y para la sociedad. Por supuesto, por supuesto. Diana Mondino, el tema de actualidad hay dos muy fuertes. Primero, el número de la inflación, que es de 2,5%. Y después ese truco que hizo Roberto Feletti, ya sabiendo el número, diciendo que si era 3 o menos de 3 era un verdadero éxito. ¿Cuál es su reflexión, Diana? Bueno, hacerle caso a Feletti y listo, y seamos felices. Claro. Digamos, cada uno sabe lo que compra, es diferente. O sea, dentro de la canasta, esto es internacional, no es... hay un conjunto de bienes que están metidos y, bueno, cada uno consume diferente. Cada ama de casa sabe hoy cuánto le cuesta más el azúcar o la leche o el pan o el kilo de carne. Tengamos en cuenta que en esto tenemos precios, las tarifas reguladas, que prácticamente no se han movido en 2 años, muy poquito. No se han movido para Buenos Aires. En el interior del país sí se han movido, y por no moverse, más subsidio, más inflación, lo que hablábamos recién. Tenemos los precios cuidados, que representan un porcentaje bastante arriba del 10% de la cantidad de los precios que están incorporados ahí. Tenemos una distorsión en cuál es la canasta que se puede consumir. Remedios, por ejemplo, es un tema que tiene una importancia fenomenal, sobre todo para los jubilados, cuyos ingresos se están ajustando por debajo de la inflación. Así que es un problema. De todas maneras, bajar la inflación, una vez que se han desatado estas fuerzas en donde el gobierno está obligado a emitir por el déficit y todos ya sabemos que los pesos valen poco y por lo tanto no queremos ahorrar en pesos, queremos ahorrar en dólares, hoy es muy difícil bajar la inflación. Genuinamente, quien quiera que sea el gobierno y por bastante tiempo, aun cuando el déficit fuera 0, va a llevar bastante tiempo que la gente quiera confiar en el peso. Y que haya instrumentos para cómo ahorrar en pesos. Hoy casi cualquier cosa que uno quisiera ahorrar en pesos tiene dificultad, entonces la gente que ahorra en dólares. Así que este 2,5 nos pone contentos, pero bueno, no tanto. Hay un tuit que le gusta jugar a Diana Mondino y me encanta eso porque tiene que ver con su condición de cordobesa, trabajar con el humor a través de los tuits. Hay uno que hace muy poquito que lo subió a las redes, a ver si lo podemos ver. Ahí está, sáquenle el graph porque si no, no se ve del todo, ahí está. A eso se refiere cuando habla del 2,5 de la inflación mensual. Es decir, el jugador que pega contra el palo la cabeza y vuelve a entrar. Bueno, le ha servido el humor para comunicarse y para generar una rapidez para comprender los temas, Diana. Bueno, lo que pasa es que la economía es muy árida y yo creo que además la gente en Argentina está harta de la economía porque llevamos décadas hablando de temas económicos y la gente no termina de entender por qué pasa lo que pasa, o si es tan fácil de entender, por qué no lo arreglamos. Claro. Y bueno, y arreglarlo no es tan fácil porque cada uno ya tiene intereses creados, dificultades, etcétera. Pero poder se puede. Hay 190 países del mundo que lo han logrado. Es cuestión de empezar a trabajar. Empezar a trabajar. Le pido, quiero seguir conversando en un rato con usted sobre el Fondo Monetario. Bueno, hay muchas cosas que nos gustaría conocer su opinión, pero lo invito a usted, a Débora Plager también y a los televidentes, que escuchemos algunas de las reflexiones de Diana Cohen Agres, que acaba de publicar un libro.